El 21 de enero de 2009, finalizadas las elecciones municipales y legislativas en El Salvador, la Unión Europea presentaba su informe y recomendaciones al sistema electoral, señalando como reformas prioritarias y estructurales para el buen funcionamiento y transparencia en futuros procesos electorales, la creación de una ley de partidos políticos, controlar el financiamiento de los mismos y despartidizar al Tribunal Supremo Electoral. Ninguna recomendación en este sentido se ha tomado en cuenta para el próximo evento electoral. Venimos de tener una sociedad en El Salvador donde el pueblo no opina, es decir, donde hemos sido gobernados por caudillos, donde la democracia ha estado absolutamente ausente. Desde 2007, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenía en sus expedientes en mora una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Código Electoral que exigían a los candidatos a diputados estar afiliados a un partido político. En 2009, el abogado Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, también presentaba otra demanda de inconstitucionalidad en el mismo sentido y agregaba la solicitud de permitir las candidaturas independientes o no partidarias. Más o menos en un lapso de 45 minutos, en julio de 2010, la Asamblea Legislativa aprueba una reforma constitucional al artículo 126, en la que se incluye y se amarra de que efectivamente solo los partidos políticos puedan inscribir candidatos a diputados. Esto lo firmaron, lo aprobaron todos los partidos políticos. Posteriormente, más adelante, en febrero más bien del 2011, aprobaron el decreto 555, en el que establecen regulaciones para la participación de candidaturas independientes. Lo que sucede es que genera una contradicción con el principio de igualdad ante la ley, que establece el artículo 3 de la Constitución. Bueno, en efecto, en el 2009, la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia en la cual modifica de dos formas el sistema electoral en El Salvador. Ellos interpretan de que puede optar a diputado y diputada una persona que no pertenezca a ningún partido político. Eso es en esencia lo que establece la sentencia. Si se respeta o no lo que dijo una sentencia de una sala, pues bueno, nosotros lo que podemos decir es que ahí recoge muchos de los planteamientos que los ciudadanos han venido diciendo que debe ser diferente. Una sala de la Corte determina si algo es constitucional o no. No es la que debe decir de qué color van a ser los candidatos, o si van a ser chiquitos, grandes, gordos, flacos, o si van a ser morenos o blancos. Ese es un papel de la Asamblea. Sencillamente no podemos estar tampoco jugando a los criterios y a los caprichos de la Sala de lo Constitucional, donde se ha metido de forma directa diciendo cómo se debe reformar, cómo se deben de hacer las leyes. Ellos tenían la obligación de decir cuándo una ley es constitucional y cuándo es inconstitucional, pero no le tienen que ordenar a la Asamblea cómo tienen que hacer la legislación. En los primeros días del mes de enero de este año, nosotros establecimos disposiciones especiales que permiten que personas no afiliadas a un partido político puedan optar a un cargo de diputado. Se han establecido los requisitos que debe de llenar, siendo coherentes con lo que la Constitución dice.
el artículo 85 se ha interpretado hasta antes de esta sentencia como monopolio de los partidos. Así lo habíamos interpretado todo. Viene esta sala, no por ella, sino porque hay un recurso donde se plantea este tema, donde hacen ciertamente otra interpretación. La interpretación de que cuando el constituyente dice que es monopolio de los partidos, lo está diciendo en contraste con otro tipo de organizaciones que sí que debe tener monopolio. Por ejemplo, sindicatos, fundaciones, ONGs e incluso instituciones. Si pensamos de dónde venimos, la Constitución del 83 que introduce este elemento, también se puede pensar que está hablando contra grupos armados, ya sea irregulares o regulares también, o paramilitares. Y entonces hay derechos civiles y políticos que gozan las personas, como el de participar en política. Entonces, si tiene ese derecho de participar en política, no puede coartársele, exigiéndosele una afiliación. Ahí viene el asunto, ¿verdad? Ahí tenemos las dos interpretaciones. Como ese es un problema político, solo tiene una solución política, que es la del que tenga más fuerza, ¿no? La de la interpretación que logre imponerse al resto de la sociedad. Y ahí se van a utilizar todos los mecanismos con los que se cuenten para hacerla valer. No se puede decir que una sea verdadera y la otra sea falsa. Estamos hablando de dos interpretaciones que se disputan, digamos, la hegemonía en el ámbito político. Otros hechos en relación a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia hicieron que las negociaciones por cambios en el sistema electoral se fueran movilizando. Por ejemplo, el 15 de agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sanciona como inconstitucional las partidas secretas del Ejecutivo y más adelante, el 29 de abril y el 13 de mayo de 2011, ordena iniciar el proceso de cancelación del PCN y el PDC, así como la remoción de 2 magistrados de los mismos partidos en el Tribunal Supremo Electoral por ostentar el cargo de manera inconstitucional. A partir del 2009, haberse afectado en su interés todos los partidos políticos, porque esto lo que podríamos decir amenaza es el control partidario sobre la institucionalidad del Estado. Entonces los partidos políticos se ponen de acuerdo todos para hacer reforma constitucional, para atacar a la Sala de lo Constitucional, se ponen de acuerdo con el presidente de la República con el mismo interés, con la misma finalidad. La Sala de lo Constitucional dicta sentencias, algunas de ellas como estas, que tienen efectos políticos. Entonces es difícil imaginarse, de un análisis, digamos, más concienzudo, por llamarlo así, que no están actuando políticamente. Digamos, es inevitable en la medida en que se trata de decisiones que van a afectar a toda la colectividad. En junio de 2011, los diputados de la Asamblea Legislativa aprueban el decreto 758, que regula las planillas de diputadas y diputados que serán postulados por sus respectivos partidos en las próximas elecciones de 2012 y dispone que se votará bajo la modalidad de lista cerrada pero no bloqueada. El partido propone una lista de candidatos y el elector decide de entre la lista cuál es el de su preferencia. Entonces, en este sentido, aquí se le da un poder al elector que antes no tenía. Antes, cuando la lista cerrada y bloqueada, simplemente nosotros, digamos, como electores, votábamos o hacíamos una marca en la papeleta y los partidos ya habían previamente decidido que dependiendo de cuántos diputados les correspondieran en el conteo, pues iban a ser en el orden establecido por ellos. Simple y sencillamente el FMLN y los otros partidos que lo apoyaron no quieren dar un paso de calidad en la democracia, que es que ante las listas que presentan los partidos políticos, dentro de ese listado uno puede escoger qué diputado o qué candidato a diputado es el que uno quiere y escoge. No, ellos están bajo el esquema de banderas
donde el voto por la bandera es respetar el orden que las cúpulas partidarias dan. Entonces no quieren dar un paso de calidad. Esta gente tiene doble moral, nosotros nos opusimos a esto, tienen doble moral. ¿Por qué lo digo? Porque andan que hay que darle participación a la gente con referéndum, con plebiscitos, y en una simple cosa no quieren dar el paso. Y el decreto 758 prácticamente lo que hacen es modificar lo de listas incompletas. Y ahora se ponen de que todos los partidos van a inscribir listas completas en las circunscripciones electorales. Y todo el resto prácticamente quedó igual. Sin embargo, aunque el 635 fue vetado porque generaba esta distorsión al momento de convertir votos en escaños legislativos, el 758 fue sancionado por el presidente de la República. En efecto, sigue cometiendo la misma inconstitucionalidad, es decir, no recoge el espíritu, la esencia de la resolución emanada por la Corte Suprema de Justicia, por la Sala de lo Constitucional. Esta otra reforma del desbloqueo de las listas de partidos llevó muchas dificultades porque se crearon expectativas que no están ni en la sentencia ni son permitidas en la Constitución. Cuando se habla de listas abiertas, estamos hablando de sistemas de mayoría para los que hablan de ese tipo. Y no fue el contenido de la sentencia. Cuando se habla de listas desbloqueadas, significa que de una lista presentada por un partido, la ciudadanía con sus votos emitidos libremente puede modificar el orden propuesto por un partido. Y estas posibilidades están garantizadas plenamente en el decreto 758. Y como ahí se abre el espacio a nuevos sujetos, quienes están en favor más de los nuevos sujetos buscan el cliché para atacar a los partidos. Y cada partido por hoy tiene las normas para definir sus candidaturas. Ojalá cuando haya una aprobación de la ley de partidos tengamos sistemas equivalentes todos. Entonces, en este modelo, como el elector tendría esa capacidad, los partidos en la legislación han buscado cómo burlar esa posibilidad. Y eso es, digamos, lo que han hecho en el 758. En primer lugar, para mantener, digamos, la posibilidad de los primeros de la lista, que pueden ser, digo, miembros de la cúpula. No todos los diputados son miembros de cúpulas, ¿verdad? Por lo tanto, no todos los... digamos, no toda la cúpula se ve afectada por el tema de la lista. Para las reformas a la presentación de planillas cerradas, el FMLN contó con el apoyo de Gana y PDC. La inclusión de candidaturas no partidarias sí contó con el apoyo del PCN y Arena, más Gana y el FMLN. Aunque Arena señalaba que con la aprobación del decreto 758 se estaba fraguando un fraude de cara a las elecciones de 2012. Lo que ellos han acordado en la reforma electoral, la forma como vamos a votar, simplemente es continuar en esquemas antiguos, en esquemas que quieren potenciar a las cúpulas de los partidos. De nuevo estamos ante un juego en donde nada es neutro ni nos podemos confiar de las apariencias. Efectivamente, en el caso de Arena, no podemos decir que lo está haciendo con autenticidad, ¿verdad? Porque viene de una derrota electoral, de una crisis partidista, está tratando como de limpiarse, ¿eh? Y ha encontrado un escenario favorable, porque la opinión de muchos ciudadanos, de organizaciones sociales, digamos, es contraria a cómo han actuado el FMLN, Gana, PCN, PDC. Entonces Arena se pone, digamos, como que estuviera en sintonía con todas esas organizaciones. Y han calculado probablemente que efectivamente el voto por persona es una manera de debilitar a los partidos, en especial al FMLN, porque mete la competencia al interior del partido y ya el resultado que tenemos en el país por varias experiencias partidistas y en el FMLN mismo, es que cuando hay competencia interna terminan divididos, ¿ya? Entonces sí que hay un elemento que, leído desde el FMLN, ¿verdad? Es
Arena está tratando de impulsar estas cosas para debilitarnos. Y por eso nosotros vamos a tratar de impedir eso. En el mismo informe de la Unión Europea de 2009, se mencionaba que el Código Electoral y el Tribunal Supremo Electoral son producto de los acuerdos de paz de 1992. Después de 19 años y muchas elecciones, las deficiencias de la ley electoral son reflejo de la escasa voluntad política de la Asamblea Legislativa para aprobar reformas a la Constitución y al Código Electoral, situación que ha llevado a la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en el Tribunal Supremo Electoral, que por el momento es simple espectador de las resoluciones que toman otros órganos del Estado y las cúpulas de los partidos que lo conforman. Aquí tenemos tradición de votar por bandera, por lista, digamos. Entonces, a ver si la gente, teniendo la oportunidad de marcar en otro lado, no termina, como ocurre en otros países, que existiendo esta posibilidad, terminan marcando también la lista o la bandera, ¿verdad? Pero eso, digo, ya es un problema del elector, ¿verdad? Que decida cómo votar. Entonces, no necesariamente han perdido algo los dirigentes partidistas, pero existe el riesgo y tratan de asegurar, de impedir, digamos, que funcione el mecanismo de selección en función de las preferencias de los electores. En todas partes donde ha ocurrido esta flexibilización, digamos, del acceso a las diputaciones, se rompe, se debilita la disciplina partidaria y con ello, si los partidos no tienen otros mecanismos para asegurar, digamos, la circulación de sus dirigentes, de sus cuadros en diversos espacios, entonces corre el riesgo de que se debiliten los partidos y debilitándose los partidos se puede debilitar el sistema de partidos y por ahí entonces comienza, sin quererlo, a erosionarse, digamos, unas condiciones que sí que le dan estabilidad política al país. Entonces esto tiene como sus ventajas y desventajas, no todo es la gloria al quitarle poder a los partidos. Hay muchos países, 8 países en América Latina que tienen candidaturas no partidarias y en realidad la cuota de estos son mínimas. Supongamos que en el país llegaran 5, pues quedan 79 diputados partidarios. O sea, no es significativo, digamos, el peso de las candidaturas no partidarias. Estamos trabajando en una reforma a la Constitución que pueda, digamos, incorporar puntos no solo del sistema electoral, sino de Contraloría Ciudadana de la Administración Pública, de elección de segundo grado, es decir, que amplíe, digamos, el abanico de temas que la ciudadanía deberá de pensarlo si procedemos a aprobarlo o no, y que sea al final la ciudadanía la que vaya dando la pauta de qué tipo de reforma se quiere en el país, siempre y cuando, y nosotros vamos a seguir sosteniendo, siempre y cuando se le dé la oportunidad a la sociedad que opine, porque no es cierto que toda la que habla a través de los medios es la sociedad, no es cierto. No es cierto que nos adjudiquemos representaciones que no tenemos. Los partidos políticos tenemos comités de base, al menos el FMLN, en los 262 municipios, y le puedo dar fe de que esos comités de base hablan. Pero hay organizaciones aquí que se están atribuyendo representaciones que en la sociedad civil no tiene. Eso es peligroso. Como decir, como no soy de un partido político, ¿verdad? Pero soy una organización, una ONG o una fundación, entonces yo represento a la sociedad civil solo porque no soy de un partido político. Eso es peligroso. Nosotros en ningún momento desmeritamos que una persona pueda participar de manera directa, pero de lo que sí estamos convencidos y convencidas es que para que los pueblos avancen debe prevalecer la organización. Nosotros no compartimos el privilegiar el individualismo sobre el colectivismo. Entonces nosotros planteamos, y por eso decimos, en el 2012 el pueblo será el que expresará si la opción para ser representado son las personas o son instituciones de carácter permanente. Pueden significar avances, pueden significar estancamiento, retroceso, no tiene un significado determinado, específico, mecánico. Puede representar un avance si la gente sabe utilizar el mecanismo de votación, de marcar individuos, para que entonces haya una circulación, un recambio de los diputados, con la esperanza de que, bueno, si son otras personas las que llegan, a lo mejor cambia un poco la política. Pero tampoco hay que plantearse las grandes expectativas por el lado de
si llegan candidatos no partidarios, entonces también esto va a ser el cambio, ¿verdad?